Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí comenzando la transmisión en vivo que les prometí. Me presento, mi nombre es Guillermo Castaño, soy psicobioterapeuta y estoy presentando un taller que se viene este fin de semana, que es el taller de la programación inconsciente de la vida intrauterina. Pero no solamente es en la gestación esta programación, sino que viene desde nuestra concepción. Se conoce como proyecto sentido en la jerga de la biodescodificación, que es el sentido del proyecto del para qué estamos aquí. Entonces, presentarles este taller que será de 2 días, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horario de Chile. Y vamos a abordar la concepción, la vida intrauterina con intensidad y también algunas nociones de la estructura de la niñez. Es un taller teórico y práctico, obviamente por videoconferencia, en estos tiempos de cuarentena, donde estamos confinados al segundo útero, que es nuestro hogar, y que todos estos conflictos uterinos se pueden salir a la superficie, se pueden poner un poquito más efervescentes en la conciencia. Entonces el propósito de este vivo es preguntas y respuestas. Si quieren hacer, ahí yo creo que los comentarios aparecen y yo los puedo ir leyendo. Estoy en mi móvil, así que no tengo disponibilidad del computador ahora, así que nunca lo he hecho a través del móvil, espero que funcione. Y para hacerles una introducción a esta charla abierta, tengo un cuento. Un cuento que traje de aquí de una antología de cuentos iniciáticos de Alejandro Jodorowsky, donde él hace una recopilación de cuentos de diferentes culturas. Y hay un cuento chino que es muy especial y que me gustaría leerles. Se llama La olla milagrosa. Y dice así. En un terreno que tenía arrendado, un campesino encontró una olla enorme. Se la llevó a su casa. Encantado de su hallazgo, puso aquella en un rincón de la cocina. Y por accidente, una cebolla cayó en su interior. El campesino se inclinó para cogerla, con los pies que apenas si tocaban el suelo, era una olla muy grande. Tan pronto como la hubo recuperado, ¿cuál no fue su sorpresa al descubrir que la cebolla había duplicado otra cebolla idéntica en el sitio de la primera? La retiró y al punto apareció una tercera. Comprendiendo que era una olla que reproducía al infinito lo que encontraba en su interior, el buen hombre se puso a dar gritos y a bailar de alegría. El propietario del terreno, puesto al corriente de la situación, reivindicó para sí la olla, arguyendo que, al haber sido encontrada en su terreno, le pertenecía. El campesino se negó rotundamente a ello. Consideraba que siendo arrendatario poseía el pleno disfrute del terreno y de todo cuanto en él se encontraba. Bueno, los dos hombres acabaron llegando hasta las manos. En ese momento acertó a pasar por allí el hijo del juez del pueblo. Cuando comprendió el motivo de la disputa, exigió que le fuera entregada la olla en el acto en espera de que el juez decidiera sobre la cuestión. Provisto del precioso utensilio, se precipitó a su casa y arrojó un puñado de monedas de oro en su interior. Las monedas se reprodujeron tal como cabía prever, y el joven se puso a multiplicarla con avidez. Más tarde, su padre le encontró amasando una montaña de monedas de oro. ¡Ladrón!, le gritó el juez. ¿Cómo has osado apoderarte de esa olla? Has deshonrado a nuestra familia. En pocas palabras, el hijo puso al padre al corriente del asunto. Aplicado, el padre se acercó maravillado a la olla y se unió junto a su hijo para extraer más monedas. Llevado por el entusiasmo, el padre trastabilló, perdió el pie,
y cayó en el fondo del recipiente. ¡Hijo mío, sácame de aquí!, exclamó desdichado el juez. Sí, padre, ahora mismo, respondió el hijo tendiendo un brazo para ayudarle a salir. Cuando sacó al anciano fuera de la olla, apenas hubo puesto un pie sobre el suelo, se escuchó en el fondo de la marmita una voz. ¡Hijo mío, sácame de aquí! El hijo se apresuró a sacar a su padre por segunda vez. Luego de hacerlo, se repitió la escena. ¡Hijo mío, sácame de aquí! El joven comprendió entonces que estaba condenado a pasarse la vida sacando a su padre de la olla, a menos que infringiera la tradición que manda que un hijo le debe un respeto absoluto a su padre. Este cuento, como todos los cuentos iniciáticos, hay que reflexionarlos. Y lo seleccioné porque grafica muy bien lo que es el proyecto sentido. Tienes que imaginar que tus padres, consciente o inconscientemente, proyectaron tenerte. Antes del acto sexual mismo donde se produce la concepción, hay un deseo, hay una intención, consciente o inconsciente. Este deseo parte de una necesidad profunda, que puede ser ir hacia algo o alejarse de algo. Si a mí me falta algo, yo voy a poner en movimiento el deseo para estar en contacto con algo. Me siento separado de alguna cuestión. En cambio, si a mí me sobra algo, si hay en mi realidad algo que está de más, yo voy a poner en movimiento el rechazo, el querer sacar, el apartarme de. Cuando yo estoy viviendo esto dentro mío y se pone en movimiento el deseo de un hijo, consciente o inconscientemente, el hijo viene a ayudarme o bien a acercarme a algo o bien a alejarme de algo. Este deseo pone en movimiento, pero no es solamente el deseo, son tres pilares que llevan a que se puedan unir ese cigoto, que se pueda formar ese cigoto, que se pueda unir esas dos células. Son tres pilares. Hay una necesidad de algo. Se pone en movimiento mis suprarrenales. Quiero ir, quiero eso, lo busco. Luego hay una referencia, hay algo, un mundo emocional en el que yo estoy en referencia, por virtud o por defecto, en el cual yo proyecto que ese cambio que va a hacer el hijo va a modificar esa situación. Entonces hay deseo suprarrenal, hay referencias, riñones. 3. Hay una búsqueda, hay una chispa de seducción, de atraer esa realidad, que es atraer a la pareja con la que se va a hacer el niño, además de un programa de supervivencia que puede estar subyacente, que es de reproducción. Entonces nosotros sumamos estos tres pilares y se forma la triada de la creación. Lo que a ti te dan ganas de ir hacia, las referencias de tu mundo emocional por virtud o por defecto, y ese fuego de atracción que pone en movimiento la vida. Cuando se juntan esos tres factores, consciente o inconscientemente, hay una concepción. Cuando esos tres factores no están en coherencia, no están ordenados dentro del caos que uno quiere, que uno tiene dentro, y el consciente quiere tenerlo, por más que se hagan muchos tratamientos de fertilidad, no hay manera de que se logre la concepción, o si se logra, es abortada por el cuerpo, porque hay un caos interior que no está ordenado. En cambio, por más que el consciente no quiera, si ese caos interior está ordenado en la idea del proyecto, por más que haya tratamientos de infertilidad o de prevención del embarazo, la concepción se va a hacer. Ahí se juntan
dos árboles, se juntan dos inconscientes que son complementarios. No solamente el deseo de papá, sino que también, no es solamente el deseo de mamá, sino que también el deseo de papá. No vamos a creer que todo únicamente está centrado en la madre, porque para que se forme se necesitan de ambos. Y detrás hay un árbol que también a nivel sistémico está apoyando este nacimiento. Entonces uno dice, bueno, todo este deseo de otro está en mí. ¿Y yo qué elegí? ¿Soy acaso una víctima de, de otro en este orden cósmico? Sí y no. Sí, porque es verdad que te condiciona todo este deseo inconsciente que luego queda impreso en ti, en tu ADN. Sí, pero por otro lado, y esto ya está un poquito en el terreno de las creencias, podríamos decir que el alma porta símbolos, porta códigos, porta acuerdos. Y va a buscar un código genético que esté afín a ese acuerdo. Y ahí el alma va a decir, ahí es donde tengo que encarnar. Quizás el hecho de atravesar esa encarnación y romper o transformar o utilizar a tu favor esa programación condicional biológica sea el propósito del alma, sea el proyecto sentido o el sentido de proyecto del alma. Entonces ahí hay un orden en lo que aparentemente es un caos. Pero si yo no estoy consciente de ese orden que está preconfigurado, yo voy a creer que es un caos o lo voy a vivir como un caos si lo que mi deseo consciente no está en acuerdo, alineado con ese orden inconsciente de mis padres. Entonces ahí empiezan los conflictos, porque yo empiezo a hacer repeticiones o compensaciones que están en función del deseo de otro. Yo aquí les traje un poquito de material, es mucho, ¿no? Yo no quisiera irme muy lejos. Pero, a ver, es bueno que ustedes anoten en una hojita que tengan un principio iniciático de ordenamiento. Entonces, en esa hojita ustedes escriben mamá, una línea, papá, 2 columnas. Y entender que cuando nosotros conectamos con los padres, tenemos que conectar con los padres del tiempo de la gestación, el tiempo de la concepción. Visualizar a los jóvenes, entusiastas, cómo estaban viviendo la situación coyuntural que estaban viviendo. Y luego entender que hay 4 compartimientos en nuestra psique, que es el mundo de las ideas, el mundo emocional, el mundo sexual creativo y el mundo material. Y es necesario poder diferenciar y disociar esos 4 centros de mamá y de papá para empezar a tener un ordenamiento del asunto. Y cuando tú los puedas dibujar, puedes dibujar con un símbolo. Yo uso los símbolos del tarot. Pongo una espada en las ideas, pongo una copa en las emociones, pongo un basto en el mundo sexual y pongo una monedita en el mundo material. Entonces, escribe en la espadita ideas y proyectos de aquí. Luego, mundo emocional. Las referencias emocionales, por virtud o por defecto. Por virtud, lo que tenía bonito en su vida emocional, por defecto, lo que le faltaba. Por ejemplo, abandono. Luego, el mundo sexual creativo, cuáles son sus deseos de realización. Y por último, el mundo material. Cómo estaba su situación económica, dónde vivía, qué hacía, de qué trabajaba. De mamá y de papá. Si no tienes información, nada, juega un poquito al delirio creativo. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué siento? ¿Qué intuyo? Porque hay que entender que en nuestra memoria genética, en nuestro ADN, está esa información.
Y esto no es un delirio místico, esto está científicamente comprobado. Lean La biología de la creencia del Dr. Bruce Lipton o vean sus conferencias. El entorno, ya sea físico como psicoemocional, condiciona a la célula y a los genes a través de diferentes químicos que produce el cuerpo, a través de proteínas que van y se ingresan dentro de la célula para llevar esa información de una necesidad, algo que falta o de algo que hay que rechazar. Esa proteína llega a la mitocondria la codifica en ARN y ese ARN va al ADN nuclear, para un lado y para el otro. Y para el cuerpo no hay diferencia entre el afuera y el adentro, al igual que para el cerebro. No hay diferencia entre lo virtual y lo real, entre el otro y yo. Basta con ver una película de alguien que está comiendo algo desagradable como para que a ti se te revuelvan las tripas. Eso es un ejemplo de que estas neuronas reflejos que tenemos se identifican con afuera, el cerebro no diferencia. Entonces, ya sea el entorno exterior real como el entorno psicoemocional, va a generar una cascada de neurotransmisores, de químicos que van a informar a la célula. Por lo tanto, en tus células hay información sobre necesidades, sobre de algo que falta o sobre algo que está en exceso, que está de más. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son esas informaciones que no son nuestras? Bueno, en el trabajo iniciático nos damos cuenta que casi todo no es nuestro, que nuestro caos es la programación de otro en nosotros. Y se vuelve un caos cuando eso empieza a crear conflictos con nuestro libre albedrío. Entonces hay una emoción subyacente ahí que no sé de dónde viene, que siempre ha estado. Hay repeticiones en mi vida que yo no quiero y terminan pasando. Mira, hay dos maneras de autoconocerse. Una es meditar mucho y buscar en tu interior. Es un laberinto demasiado grande. La otra es ver un reflejo de tu realidad. Lo que tú ves en tu realidad. ¿Cómo está mi realidad económica? ¿Cómo está mi realidad sexual? ¿Cómo está mi realidad emocional? ¿Cómo está mi realidad intelectual? ¿Está conforme y alineada con lo que yo quiero? No. ¿Me produce conflicto? Sí, ya. Eso es un síntoma. Ok. Y ahí yo veo que hay un problema. Y ahí veo que esto está en repetición, esto viene desde siempre. Esto se parece al de la tía. Y ahí yo empiezo a ver que eso es una programación de otro en mí. Es más fácil encontrarlo así. Partimos de un síntoma. Luego vamos a buscar en la historia de los padres en qué eso tiene coherencia. Vamos a investigar. Hay que hacer un trabajo detective. ¿Cómo era el entorno de aquel tiempo de mis padres? ¿Qué música les gustaba? ¿Qué deseos tenían? ¿Qué cosas buscaban en la vida? Y ahí te vas dando cuenta que, mira, yo también quiero lo mismo. Entonces ahí te preguntas, ¿quiero lo mismo por repetición? ¿O quiero lo contrario por compensación? De todas maneras no estoy eligiendo. Y te empiezas a escuchar y escuchas que tienes palabras, que tienes refranes, que tienes programación que tampoco es tuya, que la aprendiste de niño, que ya venía de la historia del clan, que también te condiciona, porque muchas veces decimos cosas que no estamos de acuerdo, pero son repeticiones que nos forjaron conductualmente, psicoemocionalmente, biológicamente. Y ahí estamos, enfrascados en una estructura que no es la nuestra, que es la nuestra, es la de nuestro yo identificado, pero no es quién realmente somos. ¿Quién somos? Lo que digamos ser, pero lo que digamos ser literalmente. Y para eso yo tengo que hacer una escucha de lo que yo digo, de lo que yo expreso. Si no está en coherencia, debo modificar. Entonces nosotros hacemos una terapia que en el taller vamos a hacer los protocolos donde vamos a trabajar a nivel simbólico y virtual. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Por qué funciona? Porque el cerebro funciona así, es una interfaz con el inconsciente. El lenguaje del inconsciente es simbólico. El lenguaje del cerebro es virtual.
Lo simbólico pone movimiento a la emoción. Lo virtual pone movimiento a la emoción. La emoción pone movimiento a lo físico y eso se traduce en una realidad biológica como una realidad experiencial. Muy simple, un ejemplo, muy simple. Imagínate que una persona que te gusta mucho te manda un emoticono sugerente. Inmediatamente se te mueve una emoción dentro. Imaginemos que esa persona te gusta mucho y la deseas sexualmente. Y el emoticono que te manda es sugerente y una tendencia sexual. Por ejemplo, un hombre puede llegar a tener una erección. Y tú dices, analízalo. Tuviste una erección con un emoticono. Es un lenguaje simbólico que produce una imagen virtual en tu cabeza y produce un efecto físico contundente. Entonces, lo simbólico llega a lo real rápidamente. Es así. Bueno, lo mismo sucede con historias, con información de otro en nosotros. Podemos moverlo a nivel simbólico accediendo a la emoción. Lo simbólico pone movimiento a lo virtual mueve lo emocional mueve lo real. Esa terapia la vamos a hacer a través de la videoconferencia. ¿Sí? Hay un método que yo he encontrado que se llama la construcción simbólica, que es un método que estoy desarrollando, que estoy experimentando, que da buenos resultados y que ayuda a ir un poco más rápido que la hipnosis pura, porque la hipnosis pura hay que tener práctica y tiene sus limitaciones cuando uno no tiene mucha experiencia haciéndola o nula experiencia haciéndola más aún, y además, aunque tengas buena experiencia haciéndola, hay personas que no son hipnotizables. O sea, hay personas que les cuesta mucho entrar en ese estado alfa, zeta, en el cual cambia la frecuencia cerebral y pueden ser recableados con movimientos de submodalidades, de PNL y de imágenes y de expresión de resentires. Y, bueno, ahí hay personas que les cuesta mucho, que tienen un sistema de defensa muy alto que está en relación con su estructura. Entonces, para ese tipo de personas hay un método donde vamos a trabajar directamente en el plano simbólico. Vamos un plano más arriba. Al estar en el plano simbólico, el racional baja las defensas porque dice esto es un juego. Y al constelar a nivel simbólico, se entra por otra puerta y se accede a la emoción igual. Si la persona tiene un bloqueo en acceder a la emoción, inclusive eso no es limitante porque al mover en lo simbólico empieza una cascada de procesos que termina transformando lo real. Lo mismo pasa con las metáforas. Cuando te cuentan un cuento con una metáfora, pone movimiento, aunque seas racional y que no estés en un estado hipnótico, pone en movimiento una serie de imágenes dentro de tu cabeza que son nuevas conexiones neuronales y cambia el pensamiento y puede provocar distintas actitudes. ¿Sí? Es como que crea en tu mente una zona de conexiones que antes no existía. ¿Sí? Es muy útil trabajar con el plano simbólico. Inclusive me he dado cuenta que hay actos simbólicos que se proponen, que es puro lenguaje onírico, metafórico, y la persona no lo hace nunca. Pero el solo hecho de imaginarse haciendo el acto simbólico pone en movimiento procesos de cambio. Quizás no tiene la contundencia de hacerlo en lo real, pero ya la persona crea un cableado nuevo en su cerebro, el inconsciente acepta la metáfora y ya hay una puesta en movimiento de cambio. En el fondo lo que queremos es expandir la conciencia, es salir de la conciencia del yo limitado que está siempre en el mismo circuito y crear circuitos nuevos que expanden la percepción, que en el momento que expande la percepción se manifiesta en la realidad nuevas oportunidades y que la persona en ese momento, recordando lo trabajado consciente y simbólico, puede tener la oportunidad de tomar una decisión
diferente a lo que era el mismo círculo de siempre. Y eso es un cambio, eso es un nuevo aprendizaje, y es una nueva experiencia, una nueva evidencia, y la persona crece y sale de la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? La cárcel, la que comienza en la concepción hasta los 7 años, y de ahí hay que salir de esa cárcel. Nos dan 7 años más uno previo a nuestro nacimiento para aprender, para construirnos la cárcel, y después nuestra alma tiene que aprender a salir de ahí, trascenderla y construir una estructura nueva. Y así va evolucionando el árbol. Entonces, los invito a que se animen a participar del taller, porque más que entregar teoría, lo que quiero es que aprendan a constelarse en lo simbólico para que puedan transformar el proyecto sentido, ¿sí? El sentido del proyecto de papá, el sentido del proyecto de mamá, aunque sea una emoción limitante de la vida intrauterina. Yo hago hipnosis y lo cierto es que hay que ir muchas veces al útero, porque hay muchas vivencias de mamá, y cada trauma de mamá se graba como una emoción irracional. Entonces, aunque sea, vamos a ir a una, pero ya va a aprender el protocolo para hacerlo con sus amigos o con alguien que quieran hacerlo, para poder acceder a más información y a mover algo de lo que es la estructura de la infancia. Digo algo porque es mucho, pero una vez que ustedes comprenden la lógica del procedimiento, se quedan con la información, con la metodología, y pueden continuar. Pueden continuar con las personas que tienen resonancia, no con sus familiares, porque los familiares pueden estar involucrados en resentires que no puede ser provechoso, o no va a ser provechoso trabajar, porque puede haber cierta censura o autocensura, sino con terceras personas que pueden ser terapeutas o no, pero que están deseosos de aplicar la metodología para poder ir avanzando en su camino de autonomización, de ser a uno mismo, ¿sí? Autonomía. Entonces, más que seguir hablando yo y darles pura teoría de aquí, me gustaría que, si alguien tiene una pregunta, que acá veo el chat, que me hagan un par de preguntitas por aquí, aprovechen. Aquí veo que Elizabeth dice que hizo el acto simbólico con el dinero, y es verdad. Sí, ese acto simbólico es maravilloso. Yo, cuando lo hice, me cambió la vida. Hay un video ahí en mis videos de Face que subí, que es el acto simbólico con el dinero, y que, claro, el dinero es uno de los 4 pilares que están en nuestra programación, tanto transgeneracional como puede ser en el proyecto sentido, entendiendo que el dinero es el mundo material, ¿sí? Y es uno de los 4 pilares, ¿sí? Entonces, María Constanza pregunta qué fecha es este fin de semana, ¿sí? De 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábado, domingo 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, durante el taller vamos a ver teoría, y yo les voy a hacer un ejemplo de cómo se trabaja con cada protocolo que vamos a hacer. Luego, en la tarde, los que están en el taller están conectados entre sí por el grupo de WhatsApp, vamos a armar parejas, y por videoconferencia van a hacer el protocolo entre ellos. En la intimidad de uno a uno se van a juntar en el espacio virtual y van a hacer el protocolo. Al día siguiente van a ser para un lado y para el otro. Al día siguiente vamos a comentar las experiencias, y les voy a dar dos protocolos más que van a hacer en la tarde de ese día. Y luego vamos a poder comentar ya a nivel de grupos de WhatsApp y por audios las experiencias de lo que les sucedió después de los protocolos. Este taller probablemente tenga una continuación para la gente que lo tomó, donde vamos a profundizar, vamos a hacer un taller 2 donde vamos a profundizar aún más, y que sería bueno que continúen, porque es un trabajo profundo, ¿sí? Pone en movimiento muchos cambios.
Entonces se crea un grupo de WhatsApp justamente para tener un seguimiento de los procesos de cambio de cada uno, ¿sí? Un acompañamiento. Elizabeth pregunta si tiene valor. Sí, tiene un valor muy accesible, de 45.000 pesos, ¿sí? Es muy accesible. Yo pagué muchísimo más en mi formación por aprender esto. Yo lo pongo a un precio social, digamos, para que la gente lo pueda acceder, ¿sí? Ya, María dice que me habla por WhatsApp. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta puntual? ¿Sí? Esto va a quedar grabado, si lo quieren lo pueden ver de vuelta. Aquí tomé varios apuntes. Bueno, como les decía, los proyectos, ya le di un ejemplo, ¿sí? La gestación, para entender cuando hay memorias de gestación, bueno, conocer la historia, si hay traumas fuertes, vamos a entender inmediatamente que eso hay que trabajarlo, ¿sí? Ahora, sí, Fabi, en pesos argentinos es 3.500. En la gestación siempre está la emoción irracional oculta. María me hace una pregunta. El no saber mucha información de mamá porque no ha contado la verdad, ¿puedo trabajar igual? Por supuesto, por supuesto. Ya el que no haya contado la verdad quiere decir que tú intuyes que te está mintiendo. Te está mintiendo con algo, está ocultando. Bueno, perfecto. Entonces sabemos que hay dolor. Sabemos que accedes a memoria dolorosa. Entonces tú ya intuyes de qué se trata. Esa intuición la vamos a validar. Luego vamos a verificar. Y cuando nosotros estamos trabajando en el protocolo, va saliendo nueva información. De todas maneras, y esto es importante, alguien dice, pero yo cómo sé si esto es una imaginación mía o un delirio. O sea, ¿cómo sé si es una memoria real o un delirio? Si esa información, no sé si es memoria real o delirio, produce una emoción en ti, esa emoción que produce es limitante, es una información, y está relacionada con tu madre en la época de tu gestación, es una información a trabajar. Primero, porque da igual, esa información ya está ahí, hay que transformarla. No sabes si es real, no sabes si es imaginativa, pero está ahí, mueve una emoción y produce una limitación en lo real, hay que transformarla. Eso me lo enseñó una profesora transgeneracional. Algunos le decían, pero ¿cómo sé yo si esto es una memoria de otra vida? ¿Cómo sé si esto es una memoria de mi alma de otra vida? ¿Cómo sé si es una memoria genética transgeneracional o un delirio imaginativo? Da igual. Si te limita y produce una emoción limitante y una conducta o una realidad limitante, hay que transformarla. Y luego validar las intuiciones, porque esa memoria está en tus genes. Y si tú sientes que va por ese lado, hay que darle por ese lado, ¿sí? Y luego verificar los cambios en tu vida. Si produjo cambios en tu vida, le acertaste. Si no produjo cambios en tu vida, bueno, hay que ver si eso era solamente una capa de la cebolla y hay que ir más profundo. ¿Qué pasa cuando uno desde pequeño se ve en el espejo y no se reconoce? Es más, no le gusta lo que ve. Bueno, habría que ver si, primero, si fuiste deseado o no. Luego, si fuiste deseado del sexo que eres. ¿Sí? Eso pasa mucho. Luego, si durante la crianza hubo conflictos con la identidad, con quién soy. ¿Quién soy yo en el clan? ¿Quién soy yo en mi familia? ¿Se me permite ser yo o no se me permite ser yo? ¿Sí? Entonces, ese no me gusta lo que veo puede ser, de hecho, es algo antinatural. Quiere decir que entró una información donde fuiste desvalorizada. Entonces, puedes haber tomado esa información como real. Puede pasar, de hecho pasa siempre, que la voz de los padres luego se transforma en el diálogo interno. Entonces uno se termina creyendo lo que antes nos decían y no queríamos creer
después lo terminamos validando. No me gusta nada de lo que soy, siento que no soy aceptada, por ende no me acepto. Claro, entonces hay que ahí trabajar la identidad, quién soy, ¿sí? Por eso yo les leí el cuentito del principio, ¿no? Que para poder ser tú misma, tienes que ser rebelde al clan. Si tuviste un clan muy limitante, un clan muy impositivo, eh, donde había mucho chantaje emocional o mucho condicionamiento, hay que romper las reglas del clan, que hasta que tú no tomas conciencia de por qué hay que romperlas, tienes un miedo pavoroso a romperlas, pero luego te das cuenta que eso es una lealtad que no es necesaria, que es un miedo muy arcaico, y una vez que lo rompes empiezas a construir o a hacer aflorar quién realmente eres. ¿Mm? Fabi. Muchas veces las personas me nombran Fabián. Bueno, puede ser que el inconsciente del otro está detectando que a ti te desearon varón. Puede ser. ¿Sí? Voy a ir viendo las preguntas. Bueno, esa ya la respondí. El no saber y mucha información de mamá. ¿Por qué no ha contado? Ah, sí, bueno, esto ya la vimos. A ver qué más venía. Cuando tú dices hay que trabajar la emoción, ¿en qué consiste ese trabajar? ¿Cómo se trabaja? Bueno, creo que es un poco parte de mi condicionamiento del clan la palabra trabajar. Gracias por hacérmela ver. Porque en mi clan está muy valorado el trabajar. ¿Sí? Tan así que cuando yo descanso me cuesta muchísimo descansar. Mi mente se pone como loca. Porque en el momento que yo me pongo a descansar, se activa la voz de mis abuelos y siento que me miran y me dicen el flojo. Ya está ahí tirado el flojo. Entonces, tengo que hacer. Porque estaba sobrevalorado el trabajo, el esfuerzo constante. Eso era lo que te dignificaba. Entonces, al punto de que cuando tengo mucho trabajo, caigo en la cama, ¿sí? O me da una fiebre o algo así, porque el cuerpo ya me dice, ya no estás descansando, no estás viendo las señales, entonces te tiro en la cama con una fiebre. Con el tiempo he ido trabajando y me he ido ahorrando las fiebres, pero reconozco que aún así tengo que hacer una negociación con mi mente. Decirle, mira todo lo que he hecho, mira todo lo que voy a hacer. Entonces ahora me permito estas 2 horas de descanso, además que está científicamente comprobado por esto y esto, que el descanso es necesario, y ahí mi mente se queda tranquila y puedo dormir una siesta. Entonces, ese verbo, justamente, gracias por dar el ejemplo, en la escucha, muy difícil escucharse uno mismo, cuando otro te lo señala, se te prende la lamparita y te das cuenta. En la escucha está, en el verbo cotidiano, en el habla, está la programación condicionante del clan o de los padres. Entonces, utilizo la palabra trabajar cuando en realidad quizás podría utilizar otra palabra para referirme a lo mismo, que es tomar la emoción, reconocerla, aceptarla, amplificarla, vivirla al máximo, darle su lugar, y ahí cambia. En el momento de que tú, lo que resiste persiste. Si tú te resistes de la emoción y la ocultas, la pones abajo, la dejas abajo, no la sientes, es como tomarse una pastilla, no siento el dolor, pero la emoción está ahí, pam, pam, pam. Emoción, energía más información que te pone en movimiento. Energía más información que te pone en movimiento. En el momento que tú la tomas, la reconoces, por más desagradable, incómoda que sea, la amplificas, la vives, algo se libera. Cuando se libera, puedes ubicar una emoción útil, la traes de arriba, de tu ideal, construyes tú ahora una nueva referencia. ¿Se acuerdan que le dije referencias, emociones, entorno emocional? Estoy en un entorno emocional de abandono, no lo quiero vivir. Bueno, lo voy a trabajar, lo saco, lo miro, lo vivo, lo experimento, es dolorosísimo, es incómodo, lo dejo, estoy con la mano ahí que me quema sobre la vela, ya. Libero la masa de estrés, ya no siento la emoción. Ahí busco una emoción útil con una información nueva. Esto como PNL, submodalidades.
pongo la emoción, la anclo con una imagen, con un color, con una información nueva, con un propósito, y hago ese movimiento dentro de mi cerebro. Entonces, en el mismo lugar donde estaba una conectividad que estaba relacionado con dolor y abandono, lo exploto y luego pongo una emoción nueva con otra información, con anclajes sensoriales, y la pongo encima. Y ahí creo un caos reordenador en mi cerebro donde están superpuestas las conexiones neuronales. Yo le voy dando más alimento a esta se va reduciendo, pero ya no va a ser más esta, nunca más, porque va a haber información nueva. Si esta la voy reforzando, llego a transformar esa conexión neuronal y eso se traduce en un cambio en mi vida interior como en lo que percibo en el exterior. Porque lo que percibo en el exterior está condicionado por mi realidad cerebral, por lo que yo tengo codificado que voy a percibir o no. ¿Sí? Todo eso lo quise decir con trabajar, pero gracias por señalármelo y para que pueda desglosarlo. Fabi dice, mi madre deseaba un varón inconscientemente, ¿viste? Entonces, además que, mira, Fabi puede ser Fabián o Fabiana, ¿sí? Fabi. Yo conozco Fabianes que le decimos Fabi y Fabianas que le decimos Fabi. ¿Okay? Luego, Fabiana es femenino de Fabián, ¿sí? Hay nombres que son netamente femeninos y hay nombres que son feminizados del masculino. Y hay nombres que son masculinizados del femenino, ¿sí? Como Camelio, ¿sí? O Camilo. Entonces, si tu mamá está viva, bueno, tu mamá está abuelita, está más difícil. Pero es importante que tú le des, si tú quieres modificar y quieres trabajar tu femenino, tú demuestres que eres mujer, ¿sí? Entonces, si tú todavía menstruas, puedes hacer un retrato con tu fluido menstrual, un autorretrato tuyo, y regalárselo a tu madre. No se lo vas a dar directamente así, tú lo puedes transformar. Si no menstrua, lo haces con tu flujo vaginal, y con un poco de flujo vaginal lo mezclas en el color blanco, un poco de orina tuya lo mezclas en el color amarillo, un poco de saliva tuya lo mezclas en el color azul, y en esas témperas tú te pintas un retrato tuyo con tu mamá, por ejemplo, o solamente tuyo, y se lo regalas, ¿sí? Y muy inocentemente, ¿sí? Y es una forma de que tu inconsciente le diga al inconsciente de tu madre, soy mujer. Y eso va a poner en movimiento más aceptación de tu lado femenino. En el fondo, no es cambiarla a ella, sino que poder revelarte, decir, no, soy mujer, no soy hombre. Y eso te da permiso en tu interior a explorar el potencial de tu lado femenino. Y el potencial de tu lado femenino es más intuitivo, es más espontáneo, el racional baja un poco, el tálamo también baja, ¿sí? Y se abre la magia dentro de ti, ¿sí? Que es la virtud de lo femenino. Viví en pleno el rechazo de mi madre y de mi padre. Pero con mi madre nunca lo pude superar. Con mi padre, a pesar de que él falleció en sueños, sí hemos trabajado y llegado a la reconciliación. Bueno, sí, es natural que sea más difícil la reconciliación de la madre con la hija, ¿sí? Es natural. Se puede trabajar. Ahora, es mejor trabajarlo terapéuticamente, en simbólico o en virtual. Porque si tú le vas a hacer una confrontación a tu madre y tu madre no está en el nivel de conciencia para recibir una confrontación, vas a hacer más daño a la relación que un bien.
Entonces, en ese caso, se hace un trabajo más en virtual, donde te conectas con tu madre desde tu niñez, te conectas con tu madre y puedes expresar la necesidad o lo que rechazas. Y si tu madre está en el nivel de conciencia de poder aceptar, lanzarse a un protocolo o a un ejercicio de sanación, bueno, vas y haces una confrontación, ¿m? Que es prerequisito a la reconciliación, ¿sí? No sé si vive tu mamá. ¿Vive tu mamá? ¿Estás todavía ahí, Elizabeth? Ya. Fabi me dice que ya no, pero te di otros recursos para poder hacerlo igual, ¿sí? A veces pasa que eh, está el padre narcisista y hace una prolongación de su hijo. Y el padre narcisista quiere un hijo y le sale niña, ¿sí? En ese caso, no hay que regalarle un autorretrato propio. En ese caso, con la misma sangre menstrual o con el mismo flujo, tú le pintas un retrato a él. Porque es narcisista, él se quiere ver en ti. Entonces, él se va a ver a sí mismo, mira papá, te hizo un retrato de ti mismo. Ah, el narcisista se pone loco, le encanta. Lo pone ahí en la sala. Pero lo hiciste con tu flujo menstrual o tu flujo vaginal, entonces su inconsciente está recibiendo la información de que está viendo su lado femenino y empieza a aceptarte como mujer. ¿Sí? Es poderoso ese acto también. Ya, me dice, está viva pero no con el nivel de conciencia como para poder vivir eso. Ya, entonces hay que trabajarlo más en terapia más individualizado, poder trabajar esa aceptación. Porque si no puede venir una repetición, ¿no? Con tu hija, por ejemplo, o con un hijo. Pero sobre todo, cuando son conflictos madre-hija, continúan en el linaje femenino esos conflictos, ¿sí? Entonces, entender que cuando nosotros no resolvemos algo, es como en la olla, ¿no? Hijo mío, sácame de aquí y estoy siempre reparando al otro. Y genero repeticiones o compensaciones, hago lo opuesto, ¿sí? Son todas ovejas blancas, yo soy la oveja negra. Son todas ovejas negras, yo soy la oveja blanca. También pasa, son todos un desastre y yo soy perfectito. También pasa, ¿sí? Entonces, hay varios niveles que van del transgeneracional, lo sistémico, los deseos de los padres, la vida de la madre, toda la gestación, cómo vengo al mundo, el nacimiento. ¿Mm? Cuando el padre trata a sus hijas de putas, sueltas maracas de muy mala manera. Bueno, hay que ver cuál es el conflicto que él tiene con las putas, ¿sí? Hay que ver si hay algo ahí, hay algo en el árbol, porque es irracional, ¿no? Es un comportamiento excesivo. Entonces hay que ver si el padre no tiene él mismo un conflicto con las putas, o con su madre, ¿m? O hay una puta en el clan que él está viviendo, resintiendo, ¿m? Una puta en el sentido de que lo que se juzga en nuestra sociedad como puta, ¿sí? Le gustaba mucho. Ah, bueno, entonces es un poquito como incestuoso, ¿no? Le encantan las putas y a sus hijas las trata de putas. Entonces ahí hay un conflicto un poquito incestuoso y él está negando su sombra también, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que el rollo es del otro, tú dejas de hacerte cargo de lo que te está diciendo. Estás ahí detectando que es su conflicto. Entonces, ahí tú haces una disociación. Hasta que tú no te planteas eso, de decir, ay, ya somos todas putas, ya. ¿Cuál es esa fijación con las putas? Ya, ¿qué le pasaba con las putas? Ah, era putero. Ya, bueno. En una vez estuvo enamorado con una puta y no pudo irse con ella y se quedó con tu mamá y quedó ahí una mezcla de amor, deseo, ¿sí? Y luego a las hijas, se quedó por las hijas y hay un enredo ahí, hay un nudo entre incestuoso, entre deseo, entre no realización,
y genera un comportamiento tóxico y que tú recibes esa agresión. Claro, cuando niña es difícil, por supuesto. Entonces, en ese caso puede generar dos cosas. Cuando te lo dicen de niña, puede generar un comportamiento sexual muy promiscuo o lo contrario. Voy a demostrar que no soy puta. Entonces puede llegar a tener hasta problemas con el orgasmo, de disfrutar el sexo, de sentir culpa con el sexo. ¿Sí? Porque cuando nos hacen la programación, las dos reacciones inmediatas son repetición o compensación. ¿Sí? Entonces, claro, terminó con diabetes, ¿no? El amor peligroso, ¿sí? La casa dividida. En la diabetes son conflictos de eso, ¿no? De una decisión interior. Entonces, probablemente se enamoró de una puta, ¿sí? La diabetes, por ejemplo, es la célula se cierra, ¿sí? Se cierra, no deja que entre la insulina, porque la insulina es la llave que permite que baje el nivel glicémico de la sangre, ¿sí? Que la glucosa entre dentro de la célula y la célula la aproveche como energía. Entonces, cuando yo me cierro, es porque el amor es peligroso. Entonces quizás él se enamoró de una puta y era peligroso irse con la puta, entonces se tuvo que quedar en la casa y estaba resentido. Pero en su psique estaba dando vuelta siempre la puta y veía a sus hijas y las trataba así porque en realidad le estaba hablando a la puta con la que no pudo estar. Entonces había una mezcla de amor y de resentimiento. ¿Sí? Entonces a ti te llega una programación de esas, que es el conflicto de tu padre. Ahora, lo importante es saber si eso te produjo problemas sexuales o no. ¿Sí? ¿Qué puede significar el hecho de que yo tenga resistencia a indagar en la historia de mi clan? Que puede haber secretos, por ejemplo. ¿Sí? Acá ya nos estamos yendo un poquito al transgeneracional, pero los podemos abordar un poco. Cuando hay secretos en el clan, yo no quiero ver. Entonces eso puede crear, por ejemplo, problemas de comunicación, problemas a la garganta o al oído, ¿sí? Puede generar bruxismo en la noche, hay varios síntomas. Pero si tú ves que no te quieres meter ahí, es justamente ahí donde te tienes que meter. Gracias. Me resuena mucho. Un hombre promiscuo. Tu padre, ¿no? Sí, me produjo problemas, me sentí muchas veces puta, suelta, sucia. Claro. Sí, porque ahí puede ser que había, ¿sí? Una mezcla media incestuosa con las hijas. Quizás no te hizo nada, pero estaba esa sensación ahí. ¿Mm? Porque estaba viendo a la otra, porque estaba eso contaminado en el ambiente. Pero si eso te repercute sexualmente, hay que romper las creencias judío-cristianas sobre la sexualidad, ¿sí? Sobre la santa y la puta. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una cosa bonita. A mí me gusta mucho el dibujar porque el dibujar es una manera infantil de comunicarse con nuestro inconsciente y nuestro inconsciente es un niño. ¿Sí? Entonces tú puedes, viste que hay hojas de calcar que son esas hojas transparentes. Bueno, tú puedes hacer un dibujo tuyo. ¿Sí? Haces un dibujo tuyo y encima lo calcas en una hoja de calcar y ese que le calcaste le haces un hábito de monja. Luego tomas otro papel de calcar, ese dibujo tuyo, no hace falta que seas Dalí pintando, ¿no? Como te salga. Haces un dibujo encima de una puta. Puedes hasta ponerle cuernitos y cola si quieres, ¿eh? Una puta así, pero bien arquetipal. Y luego vas a
sacar ese papel, vas a mirar el dibujo tuyo y le vas a poner los dos encima. Vas a ver a la monja y a la puta. Medita un rato ahí. ¿Cómo me siento cuando veo a la monja? Yo, monja. ¿Cómo me siento cuando yo veo a la puta? Yo, puta. ¿Cómo me siento cuando veo yo, monja, puta? Y luego separas los dos y dices, no soy ninguna de las dos. Entonces las dos las botas a la basura. Y dices, soy simplemente María Constanza. Me permito explorar mi sexualidad de manera natural. Y eso ya crea nuevas conexiones en tu cabeza. ¿Mm? Muchos secretos. ¿Quién me dijo? Bueno, Sandra Paola no me respondió más, pero acá Elizabeth dice, ojo que el pensamiento insectioso es más común de lo que se piensa, yo estaba investigando, son conflictos terribles, sí. Insectos hay en casi todos los árboles, ¿ok? Es así. El insecto tuvo un momento en los árboles de protección del clan, nos reproducimos entre nosotros porque el extranjero, el de afuera, es peligroso, y luego eso produjo conflictos de el amor es peligroso, porque cuando hay insectos se corta el amor. Entonces por eso que hubo en ciertas generaciones de ciertos inmigrantes tanta diabetes, por ejemplo, ¿sí? Porque la diabetes es una enfermedad que viene cuando hay mucho insecto en la familia y después se corta la cadena de amor por el insecto o por el miedo al insecto. O sea, tengo miedo de ser incestuoso, entonces no demuestro el amor porque el amor es peligroso y ahí produce también el síntoma, ¿sí? Entonces se ve mucho en las familias de extranjeros, en los países donde se aclanaron y se mantuvieron aclanados porque eran extranjeros o porque tenían miedo del extranjero. Pero está lleno de los árboles. Así que hay que aceptar que es parte del bosque humano, ¿sí? Que está contaminado y que en este tiempo de caja de Pandora se está purificando. Bueno, María Constanza dice que ya no se siente así, que tuvo un antes y un después de un accidente muy grave. Bueno, los accidentes también pueden llegar a reiniciarte, ¿no? A cambiarte desde el traumatismo craneal de un golpe que puede activar un conflicto o dispararlo, ¿no? Y de ahí se genera una cascada de acontecimientos que te cambia. O desde la toma de conciencia del accidente cuando te pones cerca de la muerte y la conciencia se expande y te puede ayudar a liberar conflictos, ¿sí? Hay mucha gente que ha cambiado después de un accidente. Gente que ha dejado adicciones, gente que ha dejado patrones, gente que al final el accidente los vino a ayudar, ¿sí? Aunque haya costado quizás en lo físico, la persona después se transforma, ¿sí? Entonces también son soluciones de supervivencia que produce el inconsciente. Un accidente muy sencillo como golpearte la cabeza puede ser una solución del inconsciente para decir, oye, baja a tierra, presta atención aquí ahora, acá hay cosas importantes, estás muy en las nubes. Por poner un ejemplo pequeño, ¿sí? A salvar, me vino a salvar, claro. Un accidente automovilístico también, ¿sí? La persona se dio vuelta en el auto y necesitaba cambiar su punto de vista, se necesitaba girar completamente, ¿sí? Ver las cosas de otra manera. No lo podía hacer por su propio medio, no vio las señales en lo sutil y terminó dándose vuelta para poder realmente cambiar su mirada. Es justamente una salvación del inconsciente. ¿Sí? Bueno, ella perdió una pierna, ¿sí? Es lamentable y el costo es muy alto, pero quizás para tu alma eso significó también un renacer, ¿sí? Yo tengo un maestro en Ecuador que es un chamán y bueno, antes de tener un accidente que le pasó lo mismo, estaba en una vida muy descarriada y después de eso descubrió sus dones de sanador. Y el costo fue atravesar esa amputación. A veces
El plan del alma es complejo y son personalidades muy intensas, con mucha energía, pero que vienen demasiado tomadas por el caos y un movimiento los reconecta con su propósito. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? ¿Cómo hacer para no repetir con los hijos las cosas que le repiten desde nuestro antepasado, como ser madres solteras? Bueno, con las madres solteras hay una lealtad del clan, ¿sí? Hay, muchas veces se encuentran en los árboles que hay un hombre que pudo haber sido un abuelo, un bisabuelo, un hombre o un padre peligroso, ¿sí? Un padre peligroso es un padre abandonador, que te abandone de niño es peligroso. Es un peligro. Dejó. Abandono económico, ¿sí? O golpeador o abusador. Cuando sucede esto, es peligroso que esté el padre, entonces el padre debe ser eyectado del clan. A partir de ese momento, las hijas reciben un programa de supervivencia que es: el padre es peligroso. Por lo tanto, pueden tener relaciones de pareja, todo bien, pero en el momento de que el compañero se vuelve padre, hay que eyectarlo. Entonces el inconsciente sistémico se encarga de eyectarlo. O bien puede ser que el hombre reciba la información de que debe irse. Es otra forma de eyectar. Se puede eyectar descendiendo la libido, se puede eyectar con peleas y discusiones muy intensas, o se puede directamente, inconscientemente, elegir un padre que se sabe que se va a ir. Entonces, de esa manera se continúa en el ciclo de repetición, donde sí, tenemos hijos, sí, continúa evolucionando el árbol, pero el padre no debe estar porque es peligroso. Eso es porque la abuela, la bisabuela o quien sea no resolvió ese conflicto y se genera un clan donde van todas en lealtad a esa información. Puede ser también que el padre haya padres, pero que no se le deje tomar el rol de padre, o sea, no se le deje tomar un rol de hombre que está a la altura de tomar decisiones y de tener su presencia económica, emocional. Entonces, el padre se vuelve niño, ¿sí? Es un hijo más. Las señoras dicen: yo tengo 2 hijos, no, tengo 3 hijos. Mi marido también es un hijo. No toma decisiones, es emocionalmente dependiente, o bien es alcohólico, o bien es putañero y no está ni ahí, viene de vez en cuando, engendra y se va. Todas esas variantes es: no hay padre. ¿Ok? Entonces, si ves que ya has repetido y tienes hijas o hijos, porque si tienes hijas puede ser que le transmitas el programa: el padre es peligroso. Si tienes hijos, les vas a decir: tomar el rol de padre es peligroso. Entonces puede ser un hombre que esté en repetición a los otros hombres que no están. O se hace niño, o se hace totalmente irresponsable, abandonador, o lo que sea. Entonces, tú tienes que reconocer esa información, ver de dónde viene y devolverla. Puedes ir a un árbol, puedes hablar con tu ancestra, la puedes simbolizar, le explicas que entiendes lo que pasó, pero que tú hasta el día de hoy lo habías estado en lealtad, pero que ahora tú quieres construir tu propia vida, y eso tú entiendes su sufrimiento, pero ya no te pertenece a ti, y que aceptas que el rol de padre sea restaurado, por ejemplo. Lo dices en voz alta. Mi madre, no sé si habla la misma persona, María Elena, no, esta es otra persona. Mi madre, mamá soltera y no conocía a mi papá, ella temía que yo repitiera lo mismo y soy infértil. Hoy me di cuenta que necesito un padre porque tengo muchos miedos. Bueno, soy infértil, cuidado porque en el verbo creador, ¿sí? Entonces, tengo un síntoma de infertilidad, sería mejor reformularlo, ¿sí? Segundo, es una solución, y antes alguien me preguntaba aquí, la solución del inconsciente. El inconsciente busca solucionar, busca compensar la masa de estrés. Entonces, si hay un estrés muy grande, que es una información de supervivencia que se transmite en el clan,
¿Qué es? Los hijos son un problema. ¿Por qué? Porque estoy embarazada y el hombre no está. Se murió, me abandonó, lo que sea. Esta hija es un estrés profundo. Los hijos son un estrés. La descendencia recibe esa información. A veces puede pasar, por ejemplo, que el estrés sea en el parto, que la madre casi se muere pariendo. También puede pasar. Hay un estrés, ¿sí? Puedo morir por el hijo, por el nacimiento. Se transmite una información. Esa información es un estrés tan alto que es menos estrés la solución. La solución es no tener hijos. Entonces no hay manera de que pueda concebir. Para el consciente también es un estrés, porque quiero tener hijos y no puedo. Pero para el inconsciente y para el sistema es menos estrés la frustración del consciente que la repetición de volver a vivir el sufrimiento de tener un hijo sin que esté el padre. ¿Sí? Entonces puede estar en función al conflicto de tu mamá y esa es la información que hay que liberar, ¿sí? Que hay que desidentificarse. ¿Viste? Ella temía que yo repitiera lo mismo. Solución: no tengo hijos para no repetir lo mismo. Puedo tener pareja, o me consigo también a veces parejas que tienen, de repente la persona tiene fertilidad, pero se enamora de alguien que es infértil. Solución del inconsciente igual. Tengo una hija, madre soltera, pero mis dos hijos varones, sobre todo el mayor, se niegan a ser padres. Claro, entonces puede, como te digo, los varones que están dentro de este clan de mujeres madres solteras reciben la información sutil de la madre de, o bien, tener hijos es un problema, no seas padre, o eres un niño, eres un niño, eres un niño, el regalón, son muy regalones, son muy infantiles, o muy independientes, y no toman totalmente su transición a hombre reproductor. ¿Sí? Se niegan a ser padres porque en el fondo tienen miedo, porque los miedos les fueron transmitidos. ¿Sí? Entonces están solucionando el conflicto de la madre o de las mujeres del clan con tener hijas. ¿Sí? No quieren transmitir esa información, porque tienen miedo de que si toman su hombría y se hacen reproductores, entren en repetición con los hombres del clan que se van. Entonces eso es un estrés tan alto que mejor no tomar el rol. ¿Sí? Entonces no pueden tomar al 100% su hombría reproductiva. No tienen permiso de las hembras. En mi árbol las madres de mis padres fallecieron jóvenes. Yo crié a mi hija sola hasta sus 9 años. Ella no logra tener un noviazgo estable. Vive muchas decepciones. Bueno, aquí ya nos estamos yendo a las ramas transgeneracionales, ¿sí? Que no es, digamos, el abordaje de de esta charla, pero podemos mencionar algunas cosas más, ¿no? Bueno, ahí hay que ver más los conflictos de abandono profundo, decepciones o depresión a veces también, ¿no? Porque el abandono es la peligrosidad, ¿sí? Si muere la madre es peligrosa, porque para un niño pequeño que muera un adulto es un abandono, es un peligro, es peligroso lo que hace. Es vivido así. Aunque no tenga la culpa el que se murió, es vivido como tú me dejaste así, me dejaste en una situación de peligro. Entonces ahí hay que trabajar el conflicto de abandono transgeneracional en ella. ¿Sí? Porque es una pérdida de referencia profunda que está transmitida. ¿Sí? Entonces
Sería bueno que trabajen juntas, ya que tú estás trabajando contigo misma. ¿Mm? Además dice, no voy a tener hijos. Claro, ¿ves? Es una solución del sufrimiento del árbol. ¿Sí? Entonces, para que ese no voy a tener hijos sea una decisión interior y no una repetición, es necesario sanar esas memorias. ¿Sí? Entonces, lo que tú puedes hacer, por ejemplo, Fabi, con tu hija, eh, pueden... Estamos hablando de una pequeña puesta en movimiento, no estamos hablando de una terapia profunda, pero es útil, ¿sí? Te atas con una lana roja a la zona del útero, la atas a tu hija y esa lana roja la atas a dos almohadones, ¿sí? Entonces le dicen, mira, este es el sufrimiento eh, de, de mis padres, ¿sí? Que perdieron a sus madres. ¿Mm? Esto es un abandono profundo, ¿sí? Y tiras otra lana más, que es el abandono que ella vivió de su padre, que tú viviste de tu pareja. Y este es mi sufrimiento con, con X, el padre de ella. Mira como todos estos sufrimientos yo los cargo y te lo transmití a ti, hija mía. Este es mi dolor. No tiene por qué ser tu dolor. Yo reconozco este dolor, reconozco este abandono. Reconozco lo que han sufrido mis padres, han sufrido abandono. Reconozco que yo, en lealtad a ellos, sufrí abandono. Y mi hija vivió ese abandono. Hasta hoy fui leal a eso. Pero yo, hija, te libero. Te libero de esto. Me hago responsable de este sufrimiento y también lo libero. Y ahí corta una lanita, corta la otra, de los almohadones, después la mira a ella, te reconozco, cortas la lana con ella, la hace girar hacia el futuro y dice, que tu futuro sea el que tú elijas. Es un pequeño acto, ¿sí? Una pequeña puesta en movimiento. Pero no te imaginas la potencia que puede tener cuando a nivel simbólico le quitamos ese peso a la descendencia. En el embarazo me ocultó y en el parto me retuvo. Bueno, ahí puede ser que la mamá no tenía permiso de tener ese bebé. ¿Okay? Entonces se avergonzaba. Hay muchas mujeres, ahora no tanto, pero antes escondían la panza, ¿no? Hasta el último momento. ¿Sí? Entonces, ahí hay que pararse frente al clan, ¿sí? Porque cuando te retuvo era el miedo, ¿no? Era el miedo a que tú salieras, a que vieran la guagua, a que vieran lo que ella había hecho, ¿sí? A que se hiciera real que tú existías, ¿sí? Entonces, ahí hay que pararse frente al clan y mostrar que existes. Entonces, eso es un trabajo más terapéutico que se puede hacer. Pero lo que tú puedes hacer simplemente es todos los días salir durante 40 días en la mañana, ¿sí? Y gritar, aquí estoy, existo, me declaro existencia, pero gritarlo, para que la vida te escuche, ¿sí? Es un primer puesta en movimiento para que tú tomes la potencia de quien realmente eres. Bueno, el VIH tiene que ver mucho con la identidad, ¿sí? Es cuando nosotros no podemos aceptar nuestra identidad, nuestro sistema inmunológico se deprime, ¿sí? Entonces está relacionado a no poder aceptar su identidad sexual, a sentirse con muchísima culpabilidad frente al clan, ¿sí? Entonces, entonces es como inmunodepresivo, ¿sí? ¿Quién soy? Debo destruir quién soy. Entonces, eso lo que hay que trabajar es aceptar su identidad, ¿sí? Para que
mediante eso pueda negativizar el VIH. Bueno, se me está quedando sin batería el celular, así que lo que vamos a hacer es llegar hasta aquí. Alguien me puso: antes de que finalice la transmisión, ¿podrías repetir cómo sería la metodología de trabajo del taller? Bueno, sábado y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde vamos a entregar teoría por Zoom, por videoconferencia. Lo vamos a ver con diapositivas. Voy a enseñarle cómo se hacen los protocolos. Lo voy a hacer con una de las personas que estén ahí. Así elegir a alguien que se anime. Hacemos el protocolo. Una vez que se lo aprenden, hacemos un intervalo. Se juntan en parejas. Elegimos las parejas, hacen el protocolo para un lado y para el otro. Luego nos volvemos a encontrar. Comentamos lo que sucedió, seguimos viendo teoría. La metodología que vamos a utilizar, vamos a tomar herramientas de la PNL, vamos a tomar herramientas de la hipnosis, pero principalmente vamos a usar la construcción simbólica, que es una forma de plasmar a nivel simbólico y constelar los elementos, ya sean los padres, ya sea información, ya sea la estructura, donde yo me disocio y transfiero la información de lo que estoy moviendo. Eso me permite acceder más fácil a la emoción y a información irracional. Esa va a ser la metodología de protocolos, ¿sí? Entonces, luego de eso va a quedar un grupo de WhatsApp en la cual vamos a poder compartir por ahí los procesos que, después de mover en lo sutil, empezaron a manifestarse en lo emocional y en lo denso, para que haya un acompañamiento. Y va a haber un segundo taller posterior donde vamos a profundizar lo trabajado, entregar un poco más de teoría, entendiendo que no se puede entregar toda la teoría de una porque es mucha información y se hace un caldo en la cabeza. Entonces mejor ir avanzando paulatinamente en un año con 2 o 3 talleres donde te deje todo la teoría completa, ¿sí? Con toda la gran diversidad de protocolos que hay, y sobre todo entender que un protocolo tú lo haces, pero es bueno volver a hacerlo muchas veces, porque por ejemplo en la vida intrauterina hay mucha información. Entonces te lo aprendes, lo haces con otras personas, no con familiares, lo haces en virtual, por videoconferencia, luego cuando nos podemos juntar lo hacemos en presencial y vamos extrayendo más información y vamos cada vez sintiéndonos más libres, construyendo más quién realmente somos y menos quienes nos dijeron consciente o inconscientemente que debíamos ser. Este es un contrato, el proyecto Sentido, que nosotros firmamos sin saber leer. Pero de ese contrato hay cláusulas que son útiles, ¿sí? Hay partes de mi proyecto Sentido que me gustan. Entonces esas yo las mantengo, pero las tengo que disociar y concientizar. Y decir, sí, lo acepto, esto sí. Esto no, esto definitivamente no lo acepto. Esto más o menos, con esta condición, ya. Ahí una vez que tú reformulas tu contrato, lo tienes claro, ahí tú tienes un norte, una dirección que sale desde ti y no unas directivas que son la programación de otro en ti, el deseo de otro en ti, la necesidad de otro en ti que ni siquiera está adaptada al contexto y a tu realidad, ¿sí? Entonces esa es la metodología y ese es el propósito de fondo, ¿sí? Entonces, como les decía, está súper accesible el taller porque creo que es importante que este conocimiento no sea elitista. Entonces la gente debe acceder. Estamos en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento de útero. Entonces vamos a aprovecharlo para transformarnos. Muchísimas gracias por su presencia, por sus consultas, sus preguntas, expresar sus cosas profundas también. Y esto queda grabado, la pueden volver a ver si quieren. Compártanla, ¿sí? Para que les llegue a mucha gente, que les sirva. Y hasta la próxima, hasta una nueva transmisión. Buenas noches.